Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad daremos inicio al desarrollo de la unidad número 3, denominada vectores. Para ello, vamos a recordar a qué se denomina magnitudes físicas. ¿Recuerdan qué es una magnitud física? Se define a todas aquellas propiedades de los sistemas físicos susceptibles de ser medidas o estimadas por un observador o aparato de medida. Por ejemplo, este cubo de madera puede ser un sistema físico que tendrá cierto volumen, cierta masa, una altura a cada lado. Si estuviese sobre una superficie y le diéramos un pequeño impulso, comenzaría a moverse y tendría una velocidad. También podríamos hablar de este vaso que contiene hielo. Cada cubito de hielo tiene una temperatura, un volumen, una masa, densidad, en fin. Ahora bien, las magnitudes físicas pueden clasificarse en dos grandes grupos, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente especificadas por un número y su unidad. Tienen magnitud pero no dirección y obedecen las reglas del álgebra ordinaria. En la práctica de laboratorio estuvimos trabajando con magnitudes escalares, por ejemplo la masa de una probeta vacía, que se medía con la balanza granataria de 3 brazos. La masa es una cantidad escalar debido a que cuando decimos que la probeta vacía tenía una masa de 257.6 gramos, el valor de la masa queda totalmente especificada con el número, que es 257.6 y la unidad que es gramos. También el tiempo es una magnitud escalar, así como la longitud. Por ejemplo, cuando medimos el diámetro o la altura de los cilindros de madera con el pie de rey. Otros ejemplos de cantidades escalares se observan acá, como área, volumen, densidad, presión y temperatura. Ahora definamos las magnitudes vectoriales, que son aquellas cantidades que además de un número y una unidad requieren una dirección y un sentido en el espacio. Importante, los vectores responden a las leyes del álgebra vectorial. Este aspecto lo desarrollaremos más adelante. Como ejemplo tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, peso y tensión. Estas características de las magnitudes vectoriales se evidencian significativamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, al mover un objeto pesado, como una refrigeradora. Ahí estamos aplicando una fuerza. No me basta con saber la magnitud de la fuerza, sino que necesito conocer la dirección. Muy bien, puedo aplicar la fuerza suficiente para ayudar a mover la refrigeradora, por ejemplo, 1500 newton. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda? También podríamos hablar de una magnitud más sencilla, el desplazamiento, que se define como el cambio de posición de un objeto. El desplazamiento es una cantidad vectorial porque debemos establecer no solo qué tan lejos se mueve el objeto, sino que también en qué dirección. Por ejemplo, veamos el desplazamiento de un avión, 200 kilómetros, pero ¿hacia dónde? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Podemos ver que además del número 200 y la unidad que es kilómetros, necesitamos la dirección, que en este caso sería al este. Para reforzar lo anterior haremos un pequeño ejercicio de clasificación de magnitudes escalares y vectoriales. Se nos hace la siguiente pregunta: ¿cuáles de las siguientes cantidades son vectoriales y escalares? Para responder, primero debemos analizar las cantidades e identificar a qué magnitud corresponden y posteriormente clasificarlas como escalares o vectoriales. Veamos la primera, 30 centímetros cúbicos. Al solo ver la unidad podemos ver que corresponde a la magnitud de volumen. Con solo el número
que es 30, y la unidad, que es centímetros cúbicos, queda totalmente expresada. Por lo tanto, es una cantidad escalar. Veamos la siguiente. 15 pies cuadrados corresponde a la magnitud de área. Queda totalmente especificada con un número y la unidad. Por tanto, es una cantidad escalar. Veamos la siguiente. 70 kilómetros por hora noreste corresponde a la magnitud de velocidad. Podemos ver que además del número, que es 70, la unidad, que es kilómetros por hora, estamos dando una dirección noreste. Así que es una cantidad vectorial. La siguiente, 8.3 libras, corresponde a la magnitud de masa. Queda totalmente especificada con el número y la unidad. Por tanto, es una cantidad escalar. Y la última, 7 newton, eje Y positivo. Podemos ver que corresponde a la magnitud de fuerza. Además del número 7 y la unidad newtons, nos están dando la dirección y sentido, eje Y positivo. Por tanto, es una cantidad vectorial. Ahora hablemos un poco de la simbología que se utiliza en vectores. De manera manuscrita se representa a los vectores con una letra y en la parte de arriba habrá la mitad de una flecha. En algunos libros y documentos se representa a los vectores por una letra en negrita. Para que un vector quede totalmente especificado, necesito indicar su magnitud, dirección y sentido. La magnitud o el valor numérico de la cantidad vectorial se representa de la siguiente manera, que es la letra del vector, la mitad de la flecha y además se encuentra en medio de barras. Representación gráfica de un vector. Un vector se representa por medio de una flecha a cierta escala. La longitud de la flecha representa el módulo o tamaño del vector. Esa sería la parte del módulo. Vamos a decir que el ángulo que se forma desde la línea sobre la que se encuentra el vector es la dirección. Y la punta de flecha juega el papel del sentido. Esta es una característica fundamental de los vectores. Si solo se grafica una línea con un ángulo respecto a un eje, no es un vector. Aquí podemos ver algunos ejemplos de otros vectores. Vamos a hablar ahora de dos términos muy importantes. El primero, cuando dos vectores son iguales. Y nos dice acá que dos vectores A y B son iguales si tienen el mismo módulo y la misma dirección. Estas restricciones deben cumplirse siempre. Lo podemos ver en los siguientes vectores. Si nosotros con una regla midiéramos la longitud del vector A y la longitud del vector B, descubriríamos que son iguales, al igual que su dirección y sentido, pues las puntas de flechas de ambos vectores van hacia la misma dirección. Por tanto, A y B son iguales. En el otro caso, si midiéramos nuevamente la longitud del vector A y del vector B, nos daríamos cuenta que es la misma, pero sus puntas de flecha van en direcciones diferentes. Por tanto, no son vectores iguales. El otro concepto que utilizaremos es el negativo de un vector, que se define como el vector menos A, que al sumarle el vector A, su resultado es 0. En otras palabras, si tengo un vector y yo le sumo el negativo de otro vector, el resultado es igual a 0. El vector menos A posee el mismo módulo que el vector A, pero su dirección es opuesta. O también se puede decir que menos A es el antiparalelo a A. Componentes rectangulares de un vector.
La proyección de un vector sobre los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares se denomina componentes rectangulares de un vector. Para comprender mejor lo anterior, recordemos el plano cartesiano. Está conformado por un eje horizontal que denominamos X y un eje vertical que denominamos Y. También está conformado por 4 cuadrantes. El primer cuadrante está conformado por los X positivos y por los Y positivos. El segundo cuadrante está conformado por los X negativos y los Y positivos. El tercer cuadrante está conformado por los X negativos y los Y negativos. Y el cuarto cuadrante está conformado por los X positivos y los Y negativos. Ahora, cuando estemos midiendo un ángulo, es importante recordar que se mide desde el eje X positivo hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Comenzamos desde el eje X positivo, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y al regresar después de una vuelta completa 360 grados. Podemos determinar las componentes de un vector con respecto al eje X y con respecto al eje Y, conociendo su magnitud y su dirección. En la mayoría de los casos lo que hacemos es formar un triángulo rectángulo, trazando una flecha paralela al eje X, que llamaremos AX, ya que estamos hablando en esta oportunidad del vector A, y una flecha paralela al eje Y, que llamaremos AY. Para encontrar las componentes vamos a formar el triángulo rectángulo. Esta componente la pasamos para acá y nos queda de esta forma. La componente en X, la componente en Y este ángulo estaría acá. Para encontrar las componentes vamos a recordar las funciones trigonométricas. La función seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Bien, para este caso de este triángulo tenemos que el cateto opuesto es AY, entre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector A, así que sería A. Despejando nos queda que la componente en Y es igual a A por el seno de teta. Ahora recordemos la función coseno, que es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente significa que está al lado de, pegado a, junto a. En geometría sería el cateto pegado al ángulo. Así que AX es el cateto adyacente. Y la hipotenusa sería A. Despejando nos quedaría que AX es igual a A por el coseno de teta. Ojo, estas ecuaciones son válidas cuando se mide teta desde el eje X positivo hacia la izquierda. Observemos un aspecto muy importante. Si el vector queda en el primer cuadrante, si observamos cuidadosamente, ambas componentes deben darnos positivas, pues están en los ejes positivos del plano cartesiano. Si el vector queda en el segundo cuadrante, serían las mismas ecuaciones. Aquí las tenemos. Usualmente se nos da el ángulo alfa, pero el ángulo que se utiliza en estas ecuaciones debe ser medido, como decíamos, desde el eje X positivo hacia la izquierda. Por tanto, teta se define como el cálculo de 180 menos alfa. En este segundo cuadrante la componente en X del vector es negativa y la componente en Y es positiva. Si el vector está en el tercer cuadrante, generalmente nos dan nuevamente alfa. Y en este caso, mucha atención nuevamente, el cálculo de teta
es igual a 180 más alfa. Las ecuaciones para encontrar las componentes serían las mismas. Eso sí, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el ángulo se mide desde el eje X positivo. Repito, teta es igual a 180 más alfa. En este tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. Y en el cuarto cuadrante, tenemos que el cálculo de teta es igual a 360 menos alfa. Generalmente nos dan este ángulo alfa. Teta, que en estas ecuaciones donde se utiliza, es igual a 360 grados menos alfa. Aquí la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. El módulo de un vector puede escribirse en función de sus componentes rectangulares. Las componentes AX y AY forman catetos de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el módulo del vector A. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado y la componente en Y elevada al cuadrado. También podemos establecer la dirección del vector A en función de las componentes rectangulares. Tenemos que el tangente de teta, esta función, si recuerdan, es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Para el vector A sería igual a la componente en Y entre la componente en X. Despejando teta, tenemos que teta es igual a tangente inverso de la componente en Y entre la componente en X. Estas dos ecuaciones son muy importantes que las tengamos siempre en mente. Si el vector está en el espacio, tendrá tres componentes y su módulo se calcula así. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado más la componente en Z elevada al cuadrado. El desarrollo del ejemplo 3.1 se anexa en otro video.